Oscar, buenos días. Evaristo, buenos días, aquí estamos hoy. Hoy listos para toda esta situación de información que se genere, pero antes, Oscar, lo que se ha generado en nuestro estado de Morelos. Antes te pediré un comentario de lo que pasó allá con el presidente de Bolivia, Evo Morales, que presentó su renuncia. Fíjate que eso ha generado comentarios de que algo así podría pasar en México. La gente que no conoce, actualmente el Facebook es el que nos educa, nos enseña y nos informa, y la gente no conoce el contexto en el que se vivió eso. Yo he leído comentarios como, no que lo quería la gente, ¿por qué se fue? Porque ya ves que escapó Así es. del país, porque precisamente renunció por las presiones de los militares. No fue una renuncia democrática. Él fue cuestionado en la forma en que se religió porque fue al estilo PRI. Las elecciones se realizaron creo que hace 2 domingos y el recuento tardó una eternidad, creo que 10 12 días, y no se sabía quién había ganado, como cuando se le cayó el sistema Ajá. y que perdió Cuauhtémoc Cárdenas, o cuando Felipe Calderón derrotó la primera vez a López Obrador, más o menos así. Pero Cuando iba perdiendo y dio el brinco, ¿no? exacto, un día antes Evo Morales había dicho, unas horas antes de hecho, había dicho que iba a convocar a unas nuevas elecciones ante las protestas que dejaron incluso varios muertos. Pero de repente dice que renuncia y se va, y bueno, dijo que renunciaba al cargo, y después se confirmó que había salido rumbo a Argentina en un avión, y denunció que habían cateado su vivienda y que habían hostigado a sus colaboradores. De hecho dijo, me renuncio para que los de la oposición, en referencia a los partidos de derecha, no persigan a mis ministros. Pero no es una cuestión, la gente que solamente se informa por el Facebook ve como si fuera una situación muy superficial, pero en realidad es terriblemente profunda, porque Evo Morales, Bolivia era hasta hace 15 años el segundo país más pobre de América Latina. El primero es Haití. Haití de plano no tiene nada, pero luego seguía Bolivia, porque Bolivia es predominantemente indígena, pero la población blanca es la que controla los medios de producción, los bancos, la riqueza que hay. De hecho, Bolivia está dividida en dos grandes regiones: Sucre, que es la región rica, y La Paz, todo eso, que es la región pobre. Bolivia es un país riquísimo en ciertos productos minerales que nadie más tiene, empezando por el litio y gas. Entonces, Evo Morales creó, a partir de la riqueza del gas, inicialmente, diversos programas sociales y diversas inversiones que ayudaron a que todo mundo subiera su nivel de vida, no solamente los que siempre se comen en México, ¿no? De que aquí hemos pasado no sé cuántos auges petroleros y pues solamente se han beneficiado unos cuantos. Y Sí. allá provocó el desarrollo, construyó gasoductos, carreteras, aeropuertos y un montón de cosas. Definitivamente su constitución decía que allá no había reelección, y él cambió la constitución para reelegirse, y aunque ya no le tocaba, volvió a cambiar la constitución. O sea, sí incurrió en pecados democráticos, pero bueno, lo hizo, o sea, la ley se ajustó a sus peticiones. Pero el caso está de que su salida fue porque el ejército lo amenazó de que iba a intervenir. Y cuando el ejército interviene en Bolivia es porque interviene. Bolivia no es un país que tenga mucha trayectoria democrática, si acaso tendrá 20 años en democracia, que es muy poco, y siempre, Nada. y siempre los militares gobernaban y obviamente protegían los intereses de la clase dominante, de los Sí, que sí. manejan los poderes económicos. Y Evo Morales, que era un líder indígena coca-colero, tú sabes que allá se produce mucha coca. Sí. Colombia, Perú y Bolivia son los productores casi únicos de la coca, de la hoja de coca, que es el precursor de la cocaína. Ellos, los coca-coleros bolivianos, la producían para fines de consumo interno, porque allá es parte de su tradición. Estados Unidos, en su plan antidrogas, ¿cómo se dice?, fumigaba los cultivos de cocaína, y eso afectaba la economía de los que se dedicaban lícitamente a ese producto, y él encabezó las protestas y finalmente se hizo líder político, presidente de allá,
Más allá de defenderlo, porque es un hombre y como hombre tiene cosas buenas y como tiene, Claro. o sea, es humano, me Como refiero. Juárez en su momento, ¿no? Exacto, pero en términos globales de su actuación en relación a la población en general, él transformó Bolivia, él creó condiciones para que la gente, que el 70% de la población que siempre había estado en la pobreza, la marginación y el analfabetismo, tuviera posibilidades de desarrollo y construyó infraestructura para que no solamente dependieran de lo que ahora tienen, que es un milagro casi, porque no tienen mar, por ejemplo, no tienen salida al mar, pero tienen gas, grandes yacimientos y sobre todo el litio. El litio es el mineral de moda porque sirve Del futuro, para ¿no? las de moda, ni siquiera es del presente. Sirve para las baterías que se usan en los celulares, en los autos eléctricos, en todo lo demás, y tiene grandes yacimientos de ese producto. Pero a diferencia de México, por ejemplo, donde la mitad de la extracción del petróleo, el 100% del oro, la plata, todo eso se va a manos de empresas extranjeras, allá el Estado boliviano recibe los ingresos y los reparte entre la población. Aquí hay dos cosas, Oscar. La primera, recordamos cuando fue electo este hombre hace pues ya 13 varios, años. 13 años, fíjate, 13 años llegó y pues llegó para quedarse, ese fue su problema, ¿no? Pero veíamos en las imágenes sus facciones, un auténtico indígena boliviano, ¿no? Alguien que la gente, vea, la gente lo quería por eso, era uno de los suyos. Eso fue una de las primeras cosas que se destacó de este presidente de este país sudamericano, ¿no? Que era gente pues creada, nacida, trabajada desde abajo en el pueblo, y ese fue uno de sus méritos más destacados, y por lo mismo, como dices, pues viendo por la mayoría de la población. Ese es un punto que también, como dice Oscar, tendría mucho que analizarse. Y la otra cosa, Oscar, es que nuestra América Latina, Sudamérica en particular, siempre presa de los militares, de los golpes de Estado, del acecho del poder, no se ha podido consolidar la democracia en Sudamérica, en Latinoamérica en general y en Sudamérica en particular. Y la tercera cosa, te digo, Oscar, ¿qué tanto puede llegar esos vientos con los inconformes con el gobierno de López Obrador, ¿no? Bastante, porque además, contra todo lo que le sugería la gente, o bueno, sus asesores, López Obrador impulsó la aprobación constitucional de la revocación de mandato, en donde el que esté a cargo de la presidencia se somete, bueno, puede ser sometido a una votación popular antes de que termine su encargo, y del resultado de esa elección, de esa votación, podría ser separado de su encargo. Aquí en Morelos existía la revocación de mandato, pero Graco Ramírez muy astutamente La borró. lo quitó, aparte de que ahí están los tuits donde decía nos someteremos a cada 2 años, ¿no? A revocación de mandato y todo, porque es eso, pues es la capacidad de la ciudadanía de retirar a un mandatario antes de que concluya su periodo para el cual fue electo. Y entonces en México ya tenemos la revocación de mandato. Bueno, está en proceso de ser aprobado por lo que se llama el constituyente permanente, los congresos de los estados, la mayoría, pero pues pinta que sí se va a aprobar. Entonces te decía, el análisis superficial de lo que pasó en Bolivia entusiasmó a todos. En Bolivia se creó una situación en donde la población se polarizó por mitad, la mitad en contra y la mitad a favor de Evo Morales, y eso provocó que en las elecciones pues bueno no hubiera una definición exacta, hubo una evidente manipulación, o por lo menos retrasar los resultados era un intento de manipular los votos. La presión popular, 2 semanas de manifestaciones en Bolivia, hizo que ayer o hace 36 horas más o menos, Evo Morales anunciara que iba a repetirse el proceso de elección presidencial, pero que ya era una salida pues democrática, y de repente cambia todo lo demás. Pero te decía, sí, las redes sociales, que son el reflejo de lo que pasa en México, aunque la mayoría de la población no tiene acceso a las redes sociales porque no tiene internet en sus pueblos, pero sí logra movilizar a la gente. Ya sabes que las redes sociales, el Facebook concretamente, hicieron llegar a Trump a la presidencia de Estados Unidos, provocaron que Inglaterra, Gran Bretaña, saliera de la Unión Europea, provocara que, por ejemplo, en España, ayer tuvieron elecciones,
un grupo de extrema derecha, o sea, neonazis, se convirtiera en el tercer partido. O sea, la fuerza de las redes sociales, aunque no lleguen a toda la población, son innegables. Y luego que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, no permite que se regulen para que no se difundan mentiras. Entonces, en base a las mentiras y a la distorsión, tú sabes que todo se ha distorsionado. Sí, cómo no. ¿Cuántas mentiras se han hecho para crear que este gobierno cualquiera hizo cosas que nunca hizo? Entonces, ahora con lo de Evo Morales se presta mucho para que pues le sea un golpe directo al gobierno de López Obrador. Lo que decías de que él era indígena, como la mayor parte, el 90% de la población de Bolivia es indígena, el 70% es muy pobre, pero el 90% es de origen indígena. La semana pasada, no recuerdo si lo comentamos aquí en Cadena Sur, la comisión esta que lucha contra la discriminación presentó una encuesta, los resultados de la encuesta nacional que hizo el INEGI, que revelaban que en el estado de Morelos, los resultados locales decían que el 70% de la población de Morelos, o el 70% de los encuestados, habían sentido la discriminación por el tono de su piel. Entonces, y decían, cuando presentaron en Morelos los resultados, que bueno, hay que combatir ese tipo de cosas, pero en la mesa se presentó en un salón del Palacio de Gobierno y tú veías la mesa donde lo presentaron, estaban los representantes de esa organización, del INEGI y todo lo demás, y todos, y dice que especialmente en el caso de las mujeres, pero también de los hombres, pero las mujeres blancas tienen un porcentaje muy elevado de lograr mejores condiciones, mejores trabajos, mejores condiciones, mejores salarios y todo, que las mujeres que no son blancas. En los hombres también se da eso, pero bueno, no tanto. O sea, la blancura de la piel es significativamente favorable al ascenso social. Y cuando presentaron esa encuesta, todos los que estaban en el presidium eran güeritos, menos Eliacín Salgado de la Paz, era el único que estaba ahí medio morenito, pero todos, y esa presentación demostraba que en México, aunque la proporción de indígenas es menor, pero sí es muy alta la de el mestizaje, pero la piel blanca definitivamente tiene preferencia contra, pues bueno, eso viola los derechos humanos, pero es una normalidad, y ya ves que somos, aunque digamos que no, pero somos extremadamente racistas en este país. Sí, entonces, es un valor cultural, ¿no? Exacta, y Evo Morales cambió esa situación, aunque incluyó en su gabinete gente blanca, pero le dio preferencia a la gente cuya piel es el tono mayoritario de esa población. Definitivamente, como dice Oscar, muchas cosas que analizar, no solamente hay que verlo como la renuncia ya, hay mucho atrás, ¿no? Mucho atrás, porque eso también va a impactar a los países del área y hasta nuestro país, ya se habla incluso de que México le puede dar asilo. En fin, vamos a ver qué ocurre ahí y eso nos da pie ya para entrar a los temas locales, Oscar. Una situación preocupante, esta declaración que se dio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de que de enero a septiembre de este año se han perpetrado casi 3,000. No, han de ser 300,000. 300,000. O 30,000, perdón, no sé, pero bueno, 3,000 así no. es el dato que obtuvimos de la prensa. 3,000 dice feminicidios y homicidios de mujeres en el país. Perdón, me equivoqué, yo pensé que hablabas de homicidios globales. No, sí, 3,000 feminicidios y homicidios de mujeres en el país. Morelos aporta una cuota importante, se ha venido hablando del tema desde el año pasado y bueno, esa es una situación no solamente de la entidad, sino a nivel nacional, esta situación contra las mujeres, Oscar, que es una preocupación nacional ya. El Estado de México creo que es el líder en estadísticas de esta naturaleza del asesinato de mujeres. Antes Ciudad Juárez, Chihuahua y específicamente Ciudad Juárez, concentraba los asesinatos de mujeres. Hubo grandes movilizaciones, libros, obras como Las Muertas de Juárez, por ejemplo. Sí. Pero desafortunadamente esto se ha normalizado y Morelos es uno de los lugares que tiene el índice más alto. No es la mayor cantidad de mujeres las que matan aquí, aunque creo que son 70 en lo que va del año, o más de 70, que no es una cifra pequeña. Pero como pues Morelos solo tiene 2 millones de habitantes, el Estado de México tiene 8 millones, proporcionalmente hay más, pero respecto a la cantidad de población porcentualmente es elevadísimo, no debería de ser ni siquiera de hombres ni de mujeres. Los homicidios pues son el delito mayor que se le puede, el mayor daño que se le puede infligir
a un ciudadano. Claro. Y cuando se cometen con la frecuencia con lo que vivimos aquí en Morelos y en el resto en la mayor parte del resto del país, estamos hablando que el Estado mexicano y sus representaciones locales son incapaces de garantizar el derecho a la vida. Más allá de las tonterías de los panistas y de los ultraderechistas que le llaman derecho a la vida a oponerse al aborto en cualquier circunstancia, el derecho a la vida es exactamente eso, el derecho a vivir, a no ser asesinado, a no ser privado de la vida, y ya no se hable que de los otros derechos secundarios, pero igual de relevantes al patrimonio, a la identidad y todo lo demás. Pero una mujer, aunque el hombre y la mujer somos iguales ante la ley, pero en realidad biológicamente y todo, ellas tienen una diferencia que para lo cual las leyes protegen las condiciones para que tengan, para preservar su vida, su salud y todo lo demás. Las mujeres no se involucran por lo general en las actividades en que los hombres se involucran, y por lo tanto deberían de estar al margen de las condiciones de violencia que vivimos, y no lo están. Y las condiciones de violencia que vivimos, no solamente me refiero al crimen organizado y sus secuelas, sino a las actitudes machistas. Anteriormente era posible que un hombre asesinara a una mujer y había un montón de atenuantes para que el hombre no fuera condenado o la condena fuera menor. A lo largo de los últimos años esos atenuantes han ido desapareciendo, en Morelos quedan algunos, pero nada justifica matar, y mucho menos matar a una mujer, pero nada justifica la inacción. Hay 8 municipios que tienen alerta de violencia de género desde hace años, pero pues esos fueron palabras, no se han tomado ninguna acción, ni las más simples como colocar luminarias en las áreas públicas para garantizar mejores condiciones de seguridad. Y pues algo estamos haciendo, ya nos acostumbramos, ya ni siquiera hay protestas excepto las que siempre protestan, y ellas, por tanta repetición de esas protestas, han quedado minimizados ante los ojos de los demás, ya no las vemos. Así es, y es escalofriante la estadística con esta cantidad de feminicidios, pues dividiéndolo según hace este periódico, se convierte en un índice de 10 feminicidios al día en todo el país, claro. O sea, en este momento, al terminar este lunes, 10 mujeres más con esta tendencia habrán muerto en diferentes lugares del país, lo cual pues sí es alarmante. Lo has dicho muy bien, Oscar, la violencia es inadmisible hacia cualquier persona, y en este caso en particular, que las mujeres están más vulnerables, por ello se les presta mayor atención, pero a pesar de las alertas de violencia de género, a pesar de los discursos, se sigue teniendo este alto índice de criminalidad hacia hombres y mujeres, y en particular ahora hacia las mujeres, que han generado pues las protestas, la inconformidad, la demanda de mayor seguridad. En fin, vamos a ver qué respuesta hay luego de revelar esta estadística de parte de las autoridades del estado de Morelos. Vamos ahora, Oscar, a otro tema que también ya lo adelantaste, ya viene la revocación de mandato. Es una iniciativa federal, pero también aquí en Morelos la quieren implementar. Habrá que ver las condiciones, si se haría para este sexenio, se haría para el otro. El caso es que ya hay un contagio de esta intención. El Congreso de Morelos fue el segundo del país en avalar esa propuesta. Todavía no se termina, falta que todos los congresos locales den su voto, se haga el recuento de esos, y pues se haga la declaratoria si es que es admitida como una reforma constitucional. Y yo creo que eso le da mucha fragilidad. Es como cuando a los alcaldes les quitaron el fuero aquí en Morelos, que era una medida necesaria porque los alcaldes y los integrantes del cabildo abusaban del fuero, pero de repente quedaron en la indefensión total, y hay el peligro de que el titular del Poder Ejecutivo, que ahorita es López Obrador, pero pues bueno, va a haber otros más, y queden en la indefensión, y tú sabes que con dinero se puede provocar una campaña que genere un proceso de revocación de mandato y altere los mandatos democráticos expresados en las urnas, tal y como está pasando en Baja California, donde el gobernador fue electo para 2 años, pero él hizo una ley a modo
para que sin una votación previa para un mandato de 5 años, se queden esos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se supone que va a dirimir el conflicto, pero es exactamente eso, un conflicto, y no es un mandato tranquilo que tenga sus 2 años y después entre otros. O sea, cualquier cosa que altere las circunstancias normales crea un conflicto, y los conflictos absorben la energía, la atención, los recursos, y estamos viendo, yo vislumbro un conflicto de grandes dimensiones a raíz de la revocación de mandato. ¿Tú crees que todos los partidos que fueron desplazados, el PAN y el PRI principalmente, con los recursos enormes que tienen, yo no digo como partidos, sino los que lo integran, tú sabes que saquearon el país? Claro. Entonces, ¿tú crees que no pueden hacer una campaña como la que hicieron, por ejemplo, durante los procesos electorales federales anteriores, los 3 últimos, en donde pues pagaban grandes cantidades para alterar la realidad? Pues es obvio que hay conflicto. Así es, pues vamos a esperar primero, Oscar, que se formalice, que se materialice esta propuesta. Van 2 congresos, dices, 2 aprobados, o sea que faltan todavía 20 y tantos para que por mayoría se pueda aprobar y se pueda implementar, y ya veríamos los detalles, si sería para este mismo sexenio. No, va a ser para este mismo sexenio. Y también ayer ya escuchábamos a través de la prensa a diputados locales que también quieren aplicar lo mismo en el estado de Morelos. Quieren regresar a lo que ya contemplaban. A lo que ya había. Ya existía, pero no tenía una ley reglamentaria y era inaplicable. Y Graco se comprometió a hacer la ley reglamentaria, pero en lugar de eso, cuando mandó a hacer la ley reglamentaria, en realidad borró la revocación de mandato. Lo quieren reintegrar para que sea efectivo, y pues bueno, sí se requiere. Te diré que la ley de revocación de mandato no es fácil de aplicar, la federal. Se requiere, creo que el 30% del padrón electoral, que es una inmensidad de firmas avaladas con su credencial de elector y todo lo demás, pero ya se dio pie a que se desató el conflicto. Y es un tema que también hay que decir, queda para mucho más, ¿no? Como tú dices, se puede generar un conflicto mayor, siempre habrá grupos interesados en que el gobierno en turno pues caiga, eso es una realidad, más en nuestro país, que como dices quedan muchos resentidos, muchos partidos que quedan fuera del poder. Sí es un asunto polémico, un asunto delicado. Vamos a ver cuál es primero la respuesta de los congresos estatales y también cómo lo toma la sociedad, ¿no? Pues sí, vamos a esperar. Por último, Oscar, situación lamentable la que ocurrió en la universidad. Un maestro señalado de acoso, pues ya se evidenció, fue separado del cargo, se está investigando ya a fondo, y aquí en Jojutla también se anuncia hackeo de redes, de cuentas de redes sociales, un tema que no solamente afecta a los universitarios, pero es un ejemplo de lo que puede pasar si no se atiende este problema a tiempo desde los propios jóvenes, personas que sufren de alguna afectación. Son temas muy diferentes, no tiene uno que ver con otro. El de acoso es una denuncia que se presentó originalmente hace poco más de una semana por 2 alumnas de posgrado. O sea, también llama la atención que no estamos hablando de estudiantes de licenciatura que vienen del bachillerato, de la prepa, pues, y que tienen un desconocimiento de cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sino hablamos de alumnas de posgrado que estaban estudiando su maestría o su doctorado, que se sintieron acosadas. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos anunció el jueves que el doctor Aldo Bazán, el principal acusado en este caso, de la Facultad de Psicología y de un instituto también que tiene que ver con la psicología, CIPSIS, no recuerdo qué significa, fue separado del cargo, dijo, una vez que se formalizaron las denuncias. Pero también la denuncia se presentó tienen un área de... Sí, un órgano, ¿no? Ajá, interno. Tiene varios, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Académicos y otra, la Comisión contra la Violencia o algo así. Pero la titular de esa comisión dijo que básicamente las denuncias que se presentaron contra ese profesor y otro, van 5 denuncias hasta la semana pasada, son por acoso académico, no habla de acoso sexual, aunque en las denuncias que están en Facebook, que aquí pasamos, Ajá, sí habla, viendo. Exacto, habla de cuestiones de índole más allá de lo académico. Una de las denunciantes dice que le afectó su vida. Está en proceso, te digo, hay 5 denuncias y una más de una estudiante de posgrado que está en el extranjero, creo que Alemania o Estados Unidos,
que dice que va a formalizar esa denuncia en los siguientes días. Pero es una situación un poquito inusual porque no se había denunciado, estaba latente ese problema y a pesar de los grandes mecanismos que tiene la universidad para hacer saber o para defenderse de abusos reales o supuestos, porque hay gente, hay estudiantes que utilizan los mecanismos de defensa para tratar de evadir responsabilidades. La Procuraduría de los Derechos Académicos ha recibido quejas que no son realmente, que no están fundadas, que no tienen razón de ser, sino que son una táctica para tratar de evitar la reprobación o que te den de baja, pero no se habían usado para el acoso. Y pues bueno, el acoso existe. El profesor, el doctor Aldo Bazán, tiene referencias de que había hostigado a más alumnos antes de alumnas que no, pero no había sido denunciado y pues será esa la comisión interna la que diga que hay lo otro, lo del hackeo de cuentas que ocurrió en el Campus Sur, perdón, en el instituto, en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla. Que temen que también sea por asunto de trata de blancas, ¿no? Bueno, es una posibilidad porque a alguien la habían citado para regalarle un servicio de cosméticos, pero que bueno, habla del descuido con el que manejamos las redes sociales, porque estamos hablando de que son personas, son jóvenes que están acostumbrados a estar en el internet, en todo eso, y no tomaron la precaución, no detectaron, porque esto ya tenía probablemente semanas y no habían detectado que el control que alguien pudiera tener de sus cuentas, pero es una de las tantas trampas que están sobre todo en el Facebook. No, ¿quién de nosotros no ha recibido notificaciones de que del banco que dice que vamos a validar, que hay un cargo que sobre tu cuenta, que ya se te canceló la cuenta, que ya te ganaste un premio, que todo lo demás? Entonces siempre hay que estar alerta porque eso pudiera llevar a otra situación que va desde perder tu patrimonio depositado en un banco a situaciones peores. Correcto, y situaciones, como dices muy bien, distintas las dos, pero que ocurren en una misma institución, en diferentes campus académicos, y de lo cual hay que escuchar, porque no somos ajenos todos los demás, ¿no? Cualquier otra universidad, institución, en el caso del acoso de maestros, pues ahí está el ejemplo de que sí se puede actuar en contra de quienes abusan de su autoridad. Hasta este momento, Oscar, eso se esperaría que desencadenara más denuncias. Afortunadamente no ha ocurrido, no sé si porque no haya este tipo de situaciones o porque la gente no se anime a hacerlo. Pues pueden ser las dos cosas, o no existen, que yo lo dudo, o no se animan a hacerlo, porque por ejemplo si tú denuncias a un profesor por alguna situación, la que sea, real o no, corres el riesgo de encontrártelo en otra etapa de tu carrera, y pues tú sabes que esa es una condena, ¿no? Porque también el profesor tiene derechos, sobre todo la libertad de cátedra, y pues bastaría con que nada más se aplicara un poquito más de rigor, y más si no tienes ¿cómo se dice?, el gusto por el estudio, y podría ser que te costara más adelante. Ese es uno de los disuasivos más importantes y comunes, y la otra podría ser que no se dieran esas cosas de acoso, que sería una cuestión idílica. En cualquier lugar del mundo, en los países más desarrollados, esas situaciones ocurren, porque pues bueno, entonces si aquí, que no estamos tan desarrollados y nuestra cultura viene del machismo, porque la cultura del machismo es la que impera, por eso los feminicidios tienen mucho de su origen allí, entonces que no se dé, pues. Claro. Muy bien, pues esperaríamos que quedara hasta ahí esta situación, tanto de un tema del acoso como el otro, también del hackeo de cuentas, y hay que tener cuidado en este último caso, ver qué escriben los jóvenes, con quién lo hacen, qué publican, etcétera, y estar a la defensiva, no entregarse a las redes sociales, que si bien es cierto, pues son un lugar, un espacio maravilloso, también tiene sus peligros. Pues gracias, Oscar, y felicidades que pusiste tu candadito ahí en el muro del amor. Habíamos pactado participar porque estaba anunciado para la 1 de la tarde, y la noche anterior estuvimos con Erika Quiroz y Erika Cortés, la secretaria del ayuntamiento, y quedamos de llegar, pero se nos hizo tarde, y dijimos, bueno, pues vamos sin ceremonia ni nada.
y que nos encontramos con la sorpresa de que, o quiero decir, era un acto espontáneo, era un acto voluntario, y romántico realmente. Sin tanta ceremonia. Sin tanta ceremonia. Y ahí estaba todo el mundo todavía. Y vimos muy poca gente, pero un poco alejada del lugar, y no vimos que había hasta transmisión en directo de Cadena Sur. Es correcto, hasta aquí en Cadena Sur lo estamos transmitiendo. Pues gracias, felicidades. Ese es valor, ir a comprometerse triplemente ahí públicamente, ¿no? Es declaración de intenciones. Declaración de intenciones. Pues gracias y felicidades, Oscar. Gracias.